Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. En primer lugar, gracias por el programa. Una Sí. maravilla de programa, ¿eh? Adelante, muy bien. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿por qué al hablar del paraíso terrenal hay que interpretarlo? O sea, no hay que interpretarlo al pie de la letra, y sin embargo, cuando habla del infierno sí hay que interpretarlo al pie de la letra. O sea, me gustaría que alguien, tener diariamente, alguien a quien acudir para que yo cuando leo la Biblia la sepa interpretar. ¿Dónde podría encontrar un curso o algo de interpretación de la Biblia? ¿Por internet o cómo? O sea, es que me pierdo, de verdad, me pierdo al leer la Biblia. Ya. Mire, pues la verdad es que esa interpretación de la Biblia que usted quiere con un criterio es el propio catecismo que estamos comentando, ¿eh? El catecismo de la Iglesia Católica, lógicamente, bebe de la Sagrada Escritura, pero al mismo tiempo que bebe de ella, lógicamente va distinguiendo lo que es género literario de lo que etcétera, ¿eh? En cualquier caso, la existencia del infierno, su existencia, pues obviamente forma parte de la fe católica, tal como dice el texto. Ahora, las imágenes que utiliza el Evangelio sobre el infierno, la fe católica las interpreta literalmente. Pues no lo interpreta literalmente, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, insistimos en la fe católica, en que el daño, o sea, la pena principal del infierno consiste en el alejamiento de Dios. En el alejamiento de Dios. Pues la imagen del fuego, bueno, pues la teología ha hablado de la pena de sentido, etcétera, pero no deja de ser una imagen, porque el auténtico sufrimiento del alma condenada lo tiene por su alejamiento de Dios, por su rebeldía frente a Él, ¿no? Por esa especie de afirmación de su ruptura con Yahvé, ¿no? De su propio fracaso, para entendernos. El tema de la imagen del fuego del infierno, etcétera, aunque es verdad que también digo que la teología habla de la pena de sentido, pero no deja de ser una imagen, ¿eh? Bueno, por lo tanto, la pregunta que usted realiza, ¿cómo interpretar correctamente la Sagrada Escritura sabiendo distinguir qué es imagen y qué es el contenido profundo, etcétera? Pues mire usted, siguiendo el propio catecismo, porque ahí se va realizando, ¿no? Poco a poco, según se explican los temas, se va realizando ese discernimiento. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor Munilla. Adelante, Leia, escuchamos. Mire, esta es una consulta que no tiene que ver con el programa de hoy. Yo me llamo Raquel y estoy en la siguiente situación. Me casé con un hombre divorciado, tengo 3 hijos, estoy felizmente casada y después de casarme he iniciado un camino de conversión y entonces en este momento me encuentro anulando mi matrimonio. Se encuentra mi marido anulando su matrimonio anterior. Pero una hermana mía ha tenido un hijo y me pide que sea la madrina de su hijo. Y yo no estoy segura que estoy en situación de poder aceptar. Bien, pues quizás sea prudente. Quizás sea prudente que usted en este momento no acepte esa oferta de ser madrina, por la situación en la que se encuentra, porque ciertamente aunque esté usted en camino de intentar regularizar pues su situación, por el hecho de que todavía pues el marido con el que usted se casó todavía, si no se demuestra que ese matrimonio fue nulo, bueno, pues sigue siendo su marido, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que por parte de usted el decir voy a reconocer mi situación humildemente y voy a no ser madrina en este momento, porque claro, una madrina pues tiene también que, aparte de, bueno, pues de inscribir su nombre, también lógicamente se debe de pedir que alguien, pues no únicamente que esté confirmado, sino que con su propia vida pueda ser testimonio, etcétera, ¿no? Y yo estoy convencido que Dios le bendecirá en ese gesto humilde de decir, pues quizás ahora no es prudente que lo sea. Me parece que Dios le bendecirá en ese gesto y usted ejercerá otro tipo de madrinazgo sobre esa niña
también por su intercesión y por su aceptación humilde, ¿no? Que también para usted será un sacrificio, quizás el no ser madrina en este momento, y usted lo acepta humildemente y lo ofrece por esa niña, que de alguna manera recibirá también pues ese ofrecimiento humilde y ese sacrificio que usted realiza. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, Margarita de Tenerife. Adelante, Margarita, escuchamos. Monseñor, buenos días. Mire, gracias porque hay una hora menos aquí en Tenerife que puedo ir a su programa, igual de compendio como el del padre de Daniel Dorta. Soy una persona de liturgia diaria y trato de dar luz a mi entorno, del cual hay una persona que está viviendo casada por civil, pero poco a poco se ha ido convirtiendo. Y ella no entiende que no se pueda comulgar. Yo le he dicho que no puede comulgar porque no está casado por la iglesia, no está en comunión con la iglesia. Entonces mi pregunta es esta: ¿cómo hacer esas personas que no están casadas por la iglesia, e inclusive que, por ejemplo, no es el caso pero que pueda haber un pecado, por ejemplo, que mató o pecados mortales, y que se quiera reconciliar con el sacramento de la confesión? ¿Cómo queda esas personas al margen de la misericordia de Dios? Y mi segunda pregunta es tantas personas que están viviendo, los jóvenes, en el caso mío, en mis hijos, que los he criado bajo la fe, pero que hoy en día han decidido de vivir con sus parejas sin casarse ni por civil ni por matrimonio. ¿Cómo yo les hago llevar que busquen un guía espiritual, que busquen un sacerdote que los pueda orientar, inclusive confesarse, pero como la iglesia en estos casos no se puede dar, ¿cómo yo llevar a esas personas a la misericordia de Dios? Esa es mi pregunta. Gracias, Monseñor. Buenos días. Bueno, no hace usted una pregunta, madre mía, fácil de responder, ¿no? Claro que todos nos gustaría, sin duda alguna, ser un signo de Dios, ser un don de Dios para esas tantas personas que conocemos que están en situaciones en las que uno dice, bueno, ¿yo cómo puedo ayudarle a esta persona a acercarse a la fe? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo creo que, por una parte, con su testimonio, con el testimonio de un amor incondicional que usted tiene, y también, por otra parte, manifestándoles, porque siempre hay situaciones en las que tenemos conversaciones, etcétera, manifestándoles que Dios no les deja de querer en ningún momento, pues por el hecho de que, pues, por ejemplo, sus hijos mismos hayan tenido o hayan tomado ese camino equivocado de ir a convivir con otras parejas, o etcétera, o ese otro conocido que dice usted que también, gracias a Dios, se está acercando poco a poco a la fe, pero que vive o se divorció y vive con otra persona, o situaciones irregulares, las que fueren, ¿no? Yo creo que es importante que conjugar en nuestro testimonio dos cosas, ¿no? La fidelidad al camino trazado por Jesucristo, y al mismo tiempo que predicamos la doctrina de Cristo en su fidelidad, predicamos también el don de la paciencia de Dios y el don de la misericordia de Dios. Mire, por ejemplo, cómo la oyente anterior que ha llamado ha hablado de que Dios le introdujo en un camino de conversión, me imagino que sería en un movimiento apostólico, etcétera, y está divorciada y está en una situación irregular, pero ha entrado en ese camino. Es decir, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la ley de la gradualidad y otra cosa es la gradualidad de la ley. Me explico. ¿La ley es gradual? No, la ley no es gradual. Es decir, la Iglesia por eso dice, bueno, pues para recibir la absolución de los pecados hace falta tener pues un propósito de enmienda, una conversión, tal, que la ley no es gradual. Pero aunque no exista la gradualidad de la ley, sí existe la ley de la gradualidad. Es decir, poco a poco Dios va convenciendo nuestro corazón, lo va sanando, va haciéndonos caer en cuenta de cómo su gracia es la que nos lleva a la felicidad plena, otros caminos no son los que plenamente nos hacían, que este mundo promete cosas que luego no es capaz de dar. O sea, existe una ley de la gradualidad, en la que Dios tiene una gran paciencia con nosotros, que poco a poco nos va haciendo ver cosas, ¿no?
hasta que finalmente llegue el momento de la conversión. Bien sea, pues mire usted, con la celebración del sacramento del matrimonio, con una nulidad matrimonial bien planteada, ¿no? Y no hecha así por buscar una especie de engañufla, o otras muchas situaciones, ¿no? Como el revivir de nuevo, volver al matrimonio primero, o situaciones diversas. Pero yo creo que esta es la clave. Sí a la ley de la gradualidad, y no a la gradualidad de la ley. Aunque sea brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días. Sí. ¿En qué parte de la Biblia viene hablando de Melquisedec? Melquisedec. Vamos a ver, mire usted. A ver si soy capaz de buscarle la cita, aunque me parece que igual se lo voy a tener que... Mire usted, vamos a ver. El libro de Melquisedec lo tiene usted entonces en el capítulo 14 del libro del Génesis. No es que yo sea un genio aquí de la Sagrada Escritura, es que tengo un programa de ordenador en el que se busca fácil. Lo digo porque alguno se pensará, pero ¿esto cómo es capaz de buscarlo? Bueno, todo tiene su truco. Capítulo 14 del libro del Génesis. Despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.